Me gustaría dar la bienvenida al doctor Antonio Ciudad Reynó, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Bienvenido, doctor Ciudad. Muchas gracias, Urmi. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. A nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, le damos la bienvenida a esta interesante sesión científica del día de hoy que va a tocar el tema de manejo médico de la endometriosis. Esta sesión científica ha sido coordinada por el doctor Jorge Zapata García, quien va a ser posteriormente presentado por la moderadora, que es la doctora Miriam Contreras Soto. Que decíamos que en la presente noche se va a tratar el tema de manejo médico de la endometriosis. Esta sesión ha sido coordinada por el doctor Jorge Zapata García, quien es también uno de los ponentes de la presente reunión, y la moderadora de la doctora Miriam Contreras Soto. Doctora Miriam, sería tan amable de prender su cámara, por favor. La doctora Miriam Contreras es ginecóloga obstetra del staff de la Clínica Delgado, tiene posgrado en ginecología estética y funcional y cirugía genital cosmética de la mujer, realizado en España por la Universidad de Barcelona, y miembro de las siguientes sociedades médicas del Perú: la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, Sociedad Peruana de Fertilidad y Asociación Peruana de Endometriosis. Es también miembro de las siguientes sociedades internacionales: el American Association of Gynecology and Laparoscopic, la American Society for Laser Medicine and Surgery, la Sociedad Latinoamericana de Ginecología Estética y Funcional, la Sociedad Española de Ginecología Estética y Funcional y el World Society of Cosmetic Gynecology. Con ustedes, la doctora Contreras. Muy buenas noches. Buenas noches, estimados colegas. Esta noche vamos a tener la presencia de 3 excelentes colegas como expositores para tocar un tema muy importante, que es el manejo del tratamiento de la endometriosis. Como primer ponente tendremos al doctor Rodrigo Muñoz Barbieri, quien va a tocar el tema de estandarización diagnóstica de la endometriosis. El doctor Rodrigo Muñoz Barbieri es médico ginecólogo obstetra de la Universidad San Martín de Porres y formado en el Hospital Nacional Edgardo Sergio Bernales, máster en manejo quirúrgico de endometriosis, certificado por el Minimally Invasive Surgery Academy por profesor Arnau Paties. Es un fellow de endometriosis y algia pelviana en la Clínica Alemana de Santiago de Chile, pasantilla del Hospital Clínico Universitario de Clermont-Ferrand, Francia, staff de la Clínica Montessori en el Centro de Endometriosis y Dolor Pélvico del Dr. José Perón. Es miembro del asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El doctor Rodrigo Muñoz tendrá aproximadamente 15 minutos para su exposición, para después, al terminar los expositores, pasaremos a la ronda de preguntas y discusiones. A continuación, doctor. Muchas gracias, doctora Miriam Contreras. Muchas gracias al doctor Antonio Ciudad y a la sociedad por la invitación. Me toca hablar de estandarización diagnóstica en endometriosis. Y me gustaría comenzar mencionando que hace ya algunos años hay un movimiento bien fuerte y bien potente, del que no hablamos mucho nosotros como médicos, organizado por las pacientes, por nuestras pacientes de endometriosis. Las asociaciones de pacientes con endometriosis en Latinoamérica, hay una en cada país. En el Perú también hay una asociación, y es importante voltear un poco los ojos hacia ellas y saber qué es lo que dicen también ellas de su enfermedad, qué es lo que dicen también ellas acerca de nosotros, sus médicos, en relación a la endometriosis. Esta es una pregunta con la que me encontré hace algún tiempo. Es una publicación de una paciente de endometriosis inglesa, maquilladora, que hace esta pregunta: que si la endometriosis fuera visible, ¿cómo se vería? Y realiza este arte, ¿no? Esto evidentemente no es una paciente con heridas, pero es así como se vería la endometriosis si esta fuera visible, según ella. Maravillosamente expresado en el arte del maquillaje. Sin embargo, parte de una premisa que, en mi opinión, y esto será probablemente motivo de discusión más adelante, equivocada.
parte de la premisa de que la endometriosis es una enfermedad invisible. Y tenemos que empezar esta exposición y decir categóricamente que la endometriosis no es una enfermedad invisible. La endometriosis es una enfermedad visible, cada vez más visible, pero todo depende de los ojos con los que se ve esta enfermedad. Todo depende de quién sea, quién ve, quién busca, quién investiga, quién examina esta enfermedad. Estas son imágenes que probablemente no sean ajenas a nuestra experiencia y que nos hacen evidenciar que el compromiso uterino, el compromiso ovárico, el compromiso parametrial, el compromiso de paredes laterales, estas bulas inflamatorias, evidentemente no es una enfermedad invisible. Adherencias, fondo de sacos obliterados, esto no es extraño cuando uno habla de endometriosis, ¿no? Sin embargo, y este video me gusta siempre presentarlo, es cortesía del doctor José Negrón. Esta es una paciente con dismenorrea, es una paciente con dispareunia, es una paciente con mucho daño en su calidad de vida, es una paciente que no responde a tratamiento médico, es una paciente que tiene bastantes ecografías reportadas como normales y una resonancia reportada como normal también. Y cuando uno entra a hacer la laparoscopía a esta paciente, podría parecer que también todo está normal. Sin embargo, esta paciente todavía no tiene manipulador uterino colocado y se ve tremendamente engrosado el ligamento redondo, toda la pared pélvica izquierda congestionada. Y si somos un poco más detallistas, un poco más precisos, vamos a encontrar esta lesión característica, engrosamiento del torus uterino, del ligamento uterosacro izquierdo, y vamos a encontrarnos con esta lesión típica, llamada lesión de pocket lesion o lesión de bolsillo o lesión de ratonera, tiene varios nombres. Esta laparoscopía nos permite comprobar el engrosamiento del torus y el ligamento uterosacro izquierdo y identificar esta lesión, que es y debe ser entendida como una lesión de endometriosis profunda. Esta lesión no se cauteriza y se soluciona cauterizando. Es una lesión que hay que hacer escisión de la lesión. Esta lesión es palpable, esta lesión es diagnosticable a través del examen clínico, el examen físico de la paciente. La prueba es que sí, el dedo del examinador ingresa y se puede palpar esta lesión, pero vuelvo a decir, esto no es invisible, no es imposible de examinar, depende quién examina a la paciente, depende quién hace la ecografía, depende quién hace la resonancia, para poder decir que esta enfermedad categóricamente no es una enfermedad invisible. Entonces, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad que afecta alrededor de 4 millones de mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos. Más de 6 millones de mujeres en el mundo no saben que sus problemas de salud son causados por endometriosis. Produce dolor pélvico crónico, produce problemas reproductivos, produce sangrados uterinos anormales o ambas cosas o la combinación de los 3 síntomas que he mencionado. Y esto ya lo conocemos también, ¿no? Afecta la calidad de vida, las pacientes con endometriosis tienen mayor incidencia de depresión, hay efectos adversos en relaciones sexuales, limitan su vida cotidiana, poca actividad social, pérdida de productividad, menos ingresos, riesgo aumentado de enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, y una gran cantidad de etcéteras, que son todos los problemas con los que nos enfrentamos cuando se sienta esta paciente delante de nosotros en el consultorio. Hemos leído muchísimas definiciones de endometriosis, probablemente esta sea una de las más comunes. La endometriosis es definida como la presencia extrauterina de lesiones que consisten en tejido endometrial glandular o estromal y o macrófagos cargados de hemosiderina. Hemos leído guías y libros de endometriosis en las cuales se define la enfermedad como tal. Sin embargo, esta es una definición limitada y nos limita incluso si es que solamente nos limitamos a la definición histopatológica. Entonces lo que vamos a necesitar para diagnosticar a la paciente con endometriosis es una laparoscopía
hoy vamos a discutir si es válido que una paciente tenga diagnóstico de endometriosis y reciba tratamiento hormonal para endometriosis, incluso sin que una de sus lesiones haya sido enviada a un laboratorio de histopatología. La ausencia de lesiones visibles no descarta el diagnóstico de endometriosis, ya lo hemos visto más o menos en el video que les mostré, y la presencia de las lesiones de endometriosis no excluye otras causas de dolor e infertilidad. Esta paciente podría tener también algunas otras causas asociadas, miomas, síndromes adherenciales, ismoceles, etcétera, otras patologías que conocemos y que no necesariamente están directamente relacionadas con endometriosis. Según la localización y la profundidad, definimos entonces los fenotipos de la endometriosis: la endometriosis peritoneal superficial, la endometriosis infiltrativa profunda, la endometriosis ovárica o endometrioma, y pongo en asterisco la adenomiosis porque hoy en día algunas guías no incluyen a la adenomiosis como uno de los fenotipos de endometriosis, y esto puede ser también un motivo de discusión, pero para efectos de esta exposición he decidido ponerlo como el cuarto fenotipo de endometriosis. Es verdad que el diagnóstico de endometriosis es un reto porque no tenemos signos patognomónicos de endometriosis, porque no tenemos todavía una prueba de laboratorio que si sale positiva nos indica que sí es, y si sale negativa nos indica que no es. Mención importante del CA-125, hoy en día sabemos que el CA-125 no sirve en endometriosis, ni para diagnóstico, ni para seguimiento, ni para pronóstico de enfermedad. Hay pobre correlación entre síntomas y severidad o extensión de la enfermedad. Tenemos pacientes con mucha sintomatología, una sintomatología florida, y muy poca evidencia de enfermedad, incluso en la laparoscopía. Y tenemos todo lo contrario también. ¿Cuántas veces hemos entrado a una cesárea, hemos visto los ovarios adheridos, hemos visto endometriosis por todos lados, y es una paciente que no tuvo ningún problema para salir embarazada y que nunca tuvo dismenorrea en ningún momento de su vida, ¿no? Entonces eso también es un reto para hacer el diagnóstico. Entonces la endometriosis es mejor definirla desde mi punto de vista como una enfermedad sistémica, como una enfermedad dependiente del ciclo menstrual, como una enfermedad crónica de origen inflamatorio que se manifiesta comúnmente con dolor pélvico. Cuando nosotros nos movemos de la definición histopatológica a la definición clínica que les presento en esta diapositiva, se nos abren las puertas a un abordaje distinto de la paciente con endometriosis, en el que se enfatizan más los síntomas, la conversación con la paciente, el examen clínico, las imágenes que confirman nuestras sospechas, y no nos centramos tanto en la presencia o ausencia de las lesiones para hacer el diagnóstico. No hablo del tratamiento todavía, eso va a ser tocado más adelante, para hacer el diagnóstico. Entonces, cada vez debe ser alejada y probablemente desterrada el término laparoscopía diagnóstica en endometriosis. ¿Cuál es la realidad del diagnóstico de endometriosis? Sabemos que la endometriosis es una enfermedad compleja y que pasan muchos años entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico definitivo de endometriosis. La paciente no va al médico porque el dolor es normal. Típicamente mamá y abuela tuvieron dolor y para ella es normal también el dolor. Y las pocas pacientes que van al médico por el dolor, el médico le dice que su dolor es normal. Entonces, en esa etapa perdemos el tiempo. El médico, cuando la paciente viene por síntomas urinarios relacionados a la endometriosis, es enviada al urólogo. El urólogo le dice que tiene cistitis intersticial. Es enviada al gastroenterólogo por síntomas gastrointestinales, y el gastroenterólogo le dice que tiene colon irritable. El reumatólogo le dice que tiene fibromialgia. El neurocirujano le dice que tiene una hernia, etc. Y es así como se va perdiendo tiempo en una paciente que lo que tiene es endometriosis, y que ese es el origen, es una enfermedad ginecológica, que es el origen de todas sus molestias y de todas las penas de esta paciente con las que viene a nuestro consultorio. Es diagnosticada también de otra patología asociada a la paciente, y la endometriosis pasa a segundo plano, ¿no? La típica de que tiene un quiste de 8 centímetros, entonces vamos a operarla del quiste, entra en la laparoscopía, resulta que era un endometrioma y que esta paciente tiene endometriosis pélvica, le operan el quiste y esa paciente sale de alta, le viene la regla por primera vez después de la cirugía y sigue teniendo exactamente los mismos síntomas y no le solucionamos ninguno de sus problemas.
La brecha del establecimiento de los síntomas y el diagnóstico es más o menos de 4 a 11 años y las consecuencias de este retraso son bien importantes. El impacto de la calidad de vida es algo de lo que tenemos que hacernos cargo también como ginecólogos. El deterioro de la relación médico-paciente. Esta paciente dice, este tratamiento no me sirve, este tratamiento no me funciona, cambia de médico y cambia de médico. La sensibilización central, que es un trastorno de la percepción del dolor, se crea un circuito independiente de la lesión, entonces esta paciente incluso se opera y luego de la cirugía sigue teniendo este círculo vicioso del dolor, incluso operada. ¿Y esto por qué? Porque lleva 4 a 11 años sufriendo el mismo dolor y nadie le soluciona el problema. La progresión de la enfermedad también es una de las consecuencias del retraso diagnóstico. La mayor formación de adherencias, mayor compromiso del potencial reproductivo, dolor cada vez más crónico, etcétera, todo lo que ya conocemos. Vayamos un poquito entonces a cómo hacer el diagnóstico y cuál es la sensibilidad y especificidad de cada uno de los signos y síntomas más comunes. El dolor pélvico es un indicador que realmente es insuficiente cuando se trata aislado. Cuando decimos que es un dolor crónico, cuando decimos que es un dolor cíclico, cuando decimos que es un dolor persistente o progresivo, esto nos hace pensar más que ese dolor se trata de endometriosis. Típico que sea inicialmente menstrual y que progrese incluyendo el dolor no menstrual. Antes me dolía con la regla, hoy incluso sin la regla me sigue doliendo, sigo teniendo este dolor pélvico. Dolor severo y progresivo con o sin la regla, no es lo que la paciente expresa. Y se reporta más dispareunia, disquesia, disuria, dolor lumbar y dolor pélvico crónico en pacientes que tienen endometriosis. La dispareunia es una de las variantes, digamos, uno de los subtipos de dolor pélvico que tiene una sensibilidad baja, pero cuando la paciente describe la dispareunia de profundidad, es decir, que en el medio de la relación esta paciente tiene que parar porque está con mucho dolor, entonces eso está mucho más asociado a la endometriosis infiltrativa profunda, sobre todo la que compromete retrocervix, retrouterina, lo que antes se llamaba el espacio recto vaginal, ¿no? La respuesta del dolor al tratamiento también es importante. La buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos en dismenorrea primaria nos hace pensar en que podría tratarse endometriosis, que es una enfermedad eminentemente inflamatoria. Síntomas tempranos de endometriosis que tienen menor respuesta y luego también el deterioro en pacientes con dolor crónico de esta respuesta podría también ser un signo de endometriosis. Los antecedentes familiares y personales también es importante indagar en ellos, historia de infertilidad fuertemente asociada a endometriosis, historia familiar de endometriosis, mamá, abuela, tías con endometriosis o con cirugías pélvicas. Esto es típico que la paciente venga y nos diga, le sacaron todo a mi madre o a mi abuela, no sabemos por qué, pero le tuvieron que sacar todo porque sufría de mucho dolor. Historia de quistes de ovarios benignos, 2, 3 veces operados, eso también debe hacernos pensar en endometriosis. El sangrado menstrual abundante, parte de la dismenorrea y de los problemas reproductivos, también debe hacernos pensar en endometriosis. Hay un estudio en el que se menciona que la paciente que viene diciendo que tiene coágulos en la regla es una paciente que podría también tener o que deberíamos sospechar de endometriosis. Ciclos irregulares, síndromes premenstruales, es un tema de conversación en los pacientes con endometriosis siempre. El spotting premenstrual se correlaciona también en pacientes con endometriosis y impacto en la reproducción. Cuando vamos al examen físico, que es lo siguiente, muchas veces, y tenemos que hacer un mea culpa en esto, no ponemos el espéculo. Cada vez usamos menos el espéculo para pacientes ginecológicas y esta es una prueba de una paciente que pasó por 5 médicos, nadie le puso el espéculo y nadie se dio cuenta que ahí directamente frente a nuestros ojos estaba el foco del dolor. Entonces, de ahí la implicancia y la importancia de la especuloscopía siempre en pacientes en las que sospechamos endometriosis. Es posible diagnosticar endometriosis con alta precisión con los hallazgos del examen físico, nodularidad palpable, el examen bimanual, en el cervix sobre todo, estructuras anatómicas rígidas y engrosadas, podemos palpar los uterosacros, el torus uterino, la vagina, el espacio recto vaginal, fondo de saco de Douglas, anexos, rectos sigmoides, pared posterior de la vejiga, hacer un tacto rectal en los casos que sea necesario. Y este examen bimanual, cuando es positivo, significa que tiene hasta un 99% de sensibilidad dependiendo, evidentemente, de la localización anatómica. El examen durante la regla mejora la detección
Y aquí les presento algunos estudios, no algunos, sino bastantes estudios, no me voy a detener en cada uno, pero para que se sepa cómo se evalúa también la valoración combinada. Examen clínico, ecografía, resonancia y todo eso tiene una sensibilidad y especificidad altísima para diagnóstico clínico de endometriosis. Voy a dedicarle 2 diapositivas a las imágenes en endometriosis y sobre todo a la ecografía, y me quiero detener en este estudio brillante del año pasado del grupo del profesor Mauricio Abrao, en el que se evalúa la sensibilidad, la precisión tanto de la ultrasonografía transvaginal con la laparoscopía en cuestión de diagnóstico de endometriosis, sobre todo endometriosis profunda y endometriosis ovárica. Y concluyen que la sensibilidad y especificidad para detectar endometriosis retrocervical, ovárica y vesical fue similar cuando se comparó ecografía transvaginal y laparoscopía. La endometriosis vaginal no es detectable por laparoscopía, punto menos para la laparoscopía diagnóstica, en comparación a la sensibilidad y especificidad de la ultrasonografía transvaginal, 85.7% de sensibilidad y 99% de especificidad. Y adicionalmente la laparoscopía diagnóstica fue notablemente pobre para detectar endometriosis rectosigmoidea, comparado con la sensibilidad de 96.3% de la ecografía transvaginal con preparación intestinal. Entonces hoy podemos hablar de que no es necesario y que es tranquilamente y perfectamente comparable la ecografía transvaginal, que hoy llamamos mapeo ecográfico, o llamamos, los chilenos hablan de la ecografía extendida, con preparación intestinal versus la laparoscopía diagnóstica. Es comparable. Finalmente, presentarles un algoritmo diagnóstico que es importante tenerlo en el celular, tenerlo en el consultorio, para que no se nos pase nada. En endometriosis, que es una enfermedad tan compleja, no podemos prescindir, no podemos saltarnos ningún paso para hacer el diagnóstico. Tenemos que aprovechar cada detalle, cada dato que nos da la anamnesis, el examen clínico, las ecografías, para hacer el diagnóstico y para no hacer una laparoscopia diagnóstica innecesaria. Dolor pélvico cíclico constante, persistente o progresivo, dismenorrea, dispareunia profunda, disquesia cíclica, disuria cíclica, síntomas cíclicos catameniales. Tenemos una paciente en el equipo con hemoptisis catamenial y hemos detectado que tiene compromiso pulmonar, bronquial, que tiene compromiso diafragmático. En la piel, en el cerebro, tenemos también en el equipo una paciente que convulsiona cada vez que está con la regla y está en estudio para saber si es que pudiera tener endometriosis cerebral, o si las convulsiones se tratan de la poca tolerancia al dolor, que también es importante. Dolor severo, amenorrea, calambres sin menstruación en pacientes, sobre todo adolescentes, también pueden hacernos pensar en anomalías del tracto reproductivo que están directamente relacionadas a endometriosis, sobre todo en pacientes adolescentes o que todavía no han llegado a la menarca. Síntomas concomitantes como diarrea, vaciamiento vesical doloroso, síntomas urinarios podrían hacernos pensar también en endometriosis profunda con compromiso de esos órganos adyacentes. La revisión de la historia clínica de la paciente debe implicar la evaluación de si es que tiene historia de infertilidad, dismenorrea en la adolescencia, diagnóstico por la laparoscopía previa, dismenorrea que no responde a antiinflamatorios, historia familiar de endometriosis, ausencia de reglas, alguna confusión obstructiva en la adolescencia, ya lo he mencionado, y alguna historia directamente relacionada a antecedente quirúrgico, que podría no ser tanto endometriosis, sino más bien algún atrapamiento nervioso hipoquirúrgico, síndrome herencial, etc. La nodularidad en el fondo del saco es importante en el examen físico. El hecho que haya un útero retroverso en una paciente con dolor, en una paciente con endometrioma, no debe pasar desapercibido. Masas palpables evidentemente consistentes con endometriosis o la evidencia de un endometrioma externo en el espéculo, como hemos mencionado, es importante también. Esto va relacionado con trastornos del suelo pélvico, alodinia severa en el suelo pélvico o la vagina, y también pudiéramos diagnosticar masas o patologías asociadas. Esto es parte de mi historia clínica, del formato de mi historia clínica cuando veo a una paciente con endometriosis, y me da una aproximación visual de qué paciente estamos hablando. Si ustedes ven a esta paciente, probablemente puedan imaginarse qué tipo de paciente es, y también podamos imaginarnos dónde está
la patología, dónde está la endometriosis y qué tratamiento es el que pudiera recibir esta paciente. Los estudios de imágenes, he hablado de la ecografía. Doctor, nos queda un minuto, discúlpeme. Ok, termino en un minuto, gracias. La presencia de marcadores menores, también con el signo de sliding, masas y nódulos, adenomiosis y fibromas. Aquí en este algoritmo, como decía, lo menciona como un tema aparte la adenomiosis. Punto número 5, importante. Esta es una de las pocas patologías en las cuales el tratamiento pudiera ser parte del algoritmo diagnóstico también. Si yo tengo una paciente con dismenorrea progresiva, con dispareunia, con sangrado, que ya no sangra solamente en las reglas, sino sangra también entre reglas, tiene spotting premenstrual, y yo le doy tratamiento hormonal y responde bien, entonces más o menos estoy diagnosticando endometriosis sin necesidad de entrar a la sala de operaciones con esta paciente. Termino con esto, mensajes para la casa. La endometriosis no es una enfermedad invisible, esto es algo que tenemos que trabajar sobre todo con nuestras pacientes. La endometriosis es una enfermedad muy visible. La intención del algoritmo diagnóstico de endometriosis es hacer el diagnóstico más accesible y reducir el gran impacto negativo que tiene esta enfermedad en pacientes sin diagnóstico ni tratamiento. Y sí es válido, y esto lo dejo en el aire para ver si podemos discutirlo, es válido dar tratamiento específico sin diagnóstico histopatológico. La endometriosis es una enfermedad de diagnóstico eminentemente clínico y de manejo eminentemente quirúrgico, basado siempre en los requerimientos de cada paciente. Finalmente, los 3 pilares bajo los cuales manejamos esta enfermedad: anamnesis, evaluación física, estudios imagenológicos, estratificar a la paciente si esa paciente se sentó en nuestro consultorio porque tiene dolor, porque tiene infertilidad o porque tiene ambas cosas, y según esto determinar si esta paciente va a tener manejo médico, manejo quirúrgico. ¿Hay un espacio entonces para la laparoscopía diagnóstica en endometriosis? Evidentemente mi respuesta va a ser que no, pero también quedará para la discusión en esta reunión. Muchas gracias. Aparentemente la doctora Contreras lamentablemente tiene problemas con su internet y la conexión, por lo tanto tomo la posta y presento al doctor Jorge Zapata García, quien va a tocar el siguiente tema de esta sesión científica, que es el tratamiento médico de endometriosis. El doctor Jorge Zapata García, quien ha sido también el coordinador de esta sesión científica, es médico clínico obstetra con pre y posgrado, máster de medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene estadía en ultrasonido en el Hospital Clínico de Valencia, España, su perfil no escolarizado en medicina reproductiva, es jefe de la sección de ginecología y del departamento de gineco-obstetricia del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, y es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Climaterio, Sociedad Peruana de Ultrasonido y Obstetricia y Ginecología y la Asociación Peruana de Endometriosis. Con ustedes, el doctor Jorge Zapata. A su presidente y una especial al doctor Antonio Lévano, que me ha invitado a coordinar esta reunión, que, como dijo mi colega Rodrigo, esto cada vez lo queremos hacer más visible desde 2015 que comenzamos a funcionar con esto, ¿no? O sea, a trabajar en esto. Doctor, nos ayuda colocando perfecto. Excelente. Como ya se ha dicho, esto no está de más repetirlo. Nuestro nivel de manejo en el Perú, estamos a nivel de diagnóstico y queremos estandarizarlo. Como con una historia clínica detallada, un examen físico. Siempre me acuerdo cuando el doctor Mayer Sarabia en el INEN agarraba y examinaba a las pacientes oncológicas y tocaba los parametrios. No nos olvidemos de tocar los parámetros, no nos olvidemos de colocar el espéculo y ver si hay nódulos que están aflorando a través de la vagina. Ahora, la terminología es importantísima para el estudio e investigación, para ver esto, no sé, una torre de Babel de los webinares, lo más positivo que ha habido en la pandemia para mí, en el sentido de que japoneses, asiáticos, europeos, etcétera, se han puesto un poco de acuerdo en cómo llamar las cosas para comunicarse. Las clasificaciones hay muchas, ninguna es perfecta. Ahí están, y la búsqueda de un tratamiento sistemático, sistematizado, en lo médico, en lo quirúrgico y en lo complementario. Es importante siempre hacer el juego del diagnóstico diferencial. Como se ha mencionado también,
hay un vínculo entre la endometriosis, la miomatosis y la adenomiosis. Pero además, hablando de dolor propiamente tal, este es un trabajo presentado hace 2 semanas más o menos por una ponente auspiciado por el AGL de la Universidad del Sur de California, en el cual se ve que la endometriosis y dolor pélvico tienen un protagonismo de 70% más o menos, y se sobrepone con la cistitis intersticial, con el intestino irritable, y en estas proporciones más o menos, ¿no? Entonces significa que efectivamente es parte ya no diríamos sería un síndrome, porque estamos agarrando varios aspectos de cómo se va presentando. Entonces volvemos a la terminología. Esto ha sido publicado el año pasado, acá está nuestro amigo Mauricio Abrao, que ha venido y va a venir al Perú, mañana creo que va a exponer también la asociación. Ahí las clasificaciones, que son múltiples, el detalle es que las clasificaciones, como esta última, también publicada por el doctor Abrao, que es el presidente actual del AGL, son quirúrgicas. Sin embargo, ENSIAM ha permitido como idea hacer un estudio para relacionar esto como un planeamiento, para el planeamiento quirúrgico. Entonces nos da ya la ultrasonografía y la resonancia magnética, nos da la búsqueda de todos estos aspectos que nos pudieran orientar a no dejar enfermedad residual. Entonces, ya entrando en el tema, esta chica de Hot Pants, que es la carátula de la guía de este año, publicado en febrero de este año por la ESDE, tiene 2 temas, eso lo he puesto yo, el dolor y la fertilidad. No andan separadas, porque a veces se juntan y se cruzan. Entonces, el dolor y la calidad de vida y los aspectos reproductivos. Entonces, los medicamentos, llamo farmacológico porque médico es todo, ¿no es cierto? Entonces, los farmacológicos tienen que ver en todos estos aspectos de dolor y aspectos reproductivos. Entonces, el dolor vinculado a analgésicos, tratamientos hormonales, adjunto a la cirugía, y la reproducción, la supresión ovárica, adjunto a la cirugía, y la medicación para reproducción asistida, ¿no? También hay otros aspectos como la prevención de la recurrencia en la adolescencia, en la menopausia y la endometriosis extrapélvica. Todo esto está vinculado al tratamiento, llamemos farmacológico o médico, como se usa frecuentemente. Entonces, el dolor tiene como protagonista inicial o de primera línea los AINES, también la terapia hormonal y la cirugía para esto. Esto requiere pues tener en cuenta las preferencias individuales de cada paciente, los efectos colaterales, la eficacia individual, los costos y la disponibilidad que se tenga. Por ejemplo, los análogos del GnRH, antagonistas, todavía no contamos en el país y como vamos a ver más adelante, que son un poco caros, o bastante caros. En las opciones, según esta guía misma, la chica del pantaloncito caliente, tenemos tratamientos contraceptivos hormonales, las píldoras, los progestágenos, que son bastante protagónicos, los agonistas, ¿no? Y los antagonistas. Los inhibidores de la aromatasa están en la segunda, tercera línea de tratamiento. Acá hay una cosa muy sintética y muy práctica que lo presentó el doctor Chaprón en una reunión del CEUD de febrero de este año, en donde él clasifica a las terapias medicamentosas en la primera línea y en la segunda línea. Los de bajo costo en la primera línea, como las píldoras, los progestágenos, sean orales o del dispositivo intrauterino, y de la segunda línea, los de alto costo, como el Genoges, los análogos del GnRH y los antagonistas. Yo creo que es muy práctico este enfoque muy reciente del profesor Chaprón. Este es un cuadro también de la Universidad del Sur de California, en que nos da una idea de cuánto está costando esto, por ejemplo, al mes. Hace una clasificación de cada 10 días y cada mes. En el caso de la medroxiprogesterona, es un gasto más o menos hechos en Estados Unidos de $10.7 mensuales, versus los agonistas, que es más o menos $1.500
cada mes, y los antagonistas, los GNRH antagonistas, como ustedes lo ven, que por ahora no los tenemos en el Perú. Ahora, volviendo a la guía, porque la guía abarca una gran variedad de aspectos del manejo farmacológico, ¿no? En esta guía, que es una actualización del año 14, también se cuentan cosas nuevas, o sea, en lo que respecta al manejo de la endometriosis y la infertilidad asociada, sobre todo teniendo en cuenta las recomendaciones que se están planteando, todas basadas en evidencia, y las que no están basadas en evidencia, como para sugiriendo investigación. Se añade a endometriosis en la adolescencia, siempre se dice que es el comienzo del problema. En la menopausia, que ya son, permítanme el término coloquial, los escombros que va dejando la endometriosis no solamente en la pelvis, sino ya en las zonas, en aspectos extrapélvicos, como se va a mencionar más adelante. Y en el aspecto de cáncer también se ha ampliado esta guía al año, publicada este año por el ESTE, ¿no? Entonces, volviendo al dolor, socráticamente, hay preguntas como: ¿son efectivos los analgésicos para el alivio sintomático del dolor asociado a endometriosis? ¿Son efectivas las terapias hormonales para los síntomas dolorosos asociados a la endometriosis? ¿Es eficaz la cirugía para el tratamiento de dolor asociado a la endometriosis? Es una pregunta así directa al bisturí, o al láser o al armónico. ¿Hay un subgrupo de mujeres con endometriosis confirmada que responden mejor a la cirugía que otras? ¿Son efectivas las terapias médicas como complemento a la terapia quirúrgica? ¿Son las terapias quirúrgicas más efectivas que las terapias médicas para las mujeres con endometriosis con dolor? ¿Y qué estrategias de manejo no médicas son efectivas para los síntomas asociados a la endometriosis? Entonces, los analgésicos, y esto ya, si desea Miriam, me puede cortar porque ya dije todo lo que tenía que decir, pero estamos repasando un poco lo que contiene la guía en lo que respecta al uso de analgésicos, que pueden ser usados únicos o en combinación. Por ejemplo, se están usando neuromoduladores, cuando se habla del circuito neurológico, que implica ya afectación de centros de dolor. Una pregunta importante es: ¿son efectivas las terapias hormonales para el dolor asociado con endometriosis? Se recomienda que las píldoras, los progestágenos, los agonistas y los antagonistas son una de las opciones para reducir el dolor asociado a endometriosis. Los anticonceptivos son los más frecuentemente usados, pero están siendo desplazados un poco por los progestágenos o las progestinas, en uso exclusivo. Volviendo a los progestágenos, no hubo pruebas generales de un beneficio de un progestágeno oral sobre otro, o sea, que prácticamente los resultados nos dicen que los resultados son muy comparables entre todos los progestágenos. Los tratamientos hormonales están los progestágenos, hay que ver su seguridad, el uso a largo plazo, no son muy... Asumiendo que, como se ha dicho, también es una enfermedad crónica que requiere tratamientos a largo plazo. Ojo que estos estudios no han sido hechos por mucho tiempo, se han realizado por mucho tiempo. Los progestágenos incluyen anticonceptivos de progestágeno solo y antiprogestágenos, sobre todo estas variedades existen. Hablamos de los agonistas, conocidas por nosotros y ya de uso un poco común. Los resultados sugieren que un agonista de GNRH es más efectivo que el placebo, pero inferior al de un liberador del levonorgestrel. No existe diferencia entre la efectividad si los agonistas del GNRH se administran por vía intramuscular, subcutánea o intranasal. Acá en el Perú usamos más intramusculares, ¿no? La eficacia de los agonistas, su seguridad y la terapia complementaria. En lo que respecta a la eficacia, como ya se ha mencionado, tiene un rol importante en el manejo del dolor.
su seguridad está en relación a los efectos a largo plazo que podrían tenerse, como por ejemplo la densidad mineralosa, ¿no? Los antagonistas, esto no contamos en el Perú aún, sin embargo hay mucho juego de mercado, sobre todo a nivel de las aulas del AAGL también. La evidencia emergente de los estudios realizados sobre agonistas orales, porque estos son orales, esa es su gran ventaja, ¿no? Sugiere que son efectivos para el alivio de dolor asociado con la endometriosis. Agonistas orales versus los antagonistas orales versus los agonistas intramusculares o nasales, etc., ¿no? Se sugiere recomendar sobre todo para aliviar el dolor asociado a la endometriosis. Tratamientos hormonales pueden ser considerados para prescribir los agonistas del gen RH para reducir el dolor asociado a la endometriosis, aunque la evidencia es limitada respecto a la dosis y a la duración del tratamiento. Siempre tener en cuenta que es un asunto crónico que requiere tratamientos a largo plazo, porque sus efectos, como ustedes saben, son reversibles. O sea, que esta menopausia terapéutica, cuando se termina, puede volver a reactivar el problema que ha tratado antes, ¿no? Inhibidores de la aromatasa. Como se vamos a ver más adelante, en el caso de las mujeres menopáusicas, esta droga agarra más protagonismo por diversas razones. Los autores concluyeron que los inhibidores de la aromatasa deben investigarse a largo plazo para ver si son superiores a las terapias endocrinas actualmente disponibles en términos de mejoría de dolor y efectos adversos y satisfacción del paciente. Ahí viene otra pregunta, ¿no? ¿Son efectivas las terapias médicas complementarias como complementos a la terapia quirúrgica en el preoperatorio? Ha habido mucha teoría, sin embargo, no hay estudios controlados que apoyen esta hipótesis en lo que se use como para atenuar o facilitar la cirugía, por ejemplo, hablando de la reducción de la inflamación, la vascularización y las lesiones y de las adherencias, ¿no? Todavía no hay estudios controlados que apoyen esta práctica. Doctor Zapata tiene 2 minutos. Ya, muchas gracias. Entonces, hay diversas preguntas con respecto a la recurrencia de la enfermedad. Acá vemos en nuestro país como estas pesas donde hay más enfermedad residual que recurrencia. Lo remito siempre a la terminología que hicimos publicada el año pasado. ¿Por qué? Porque efectivamente la falta de una adecuada clasificación o uso de las clasificaciones o uso de las herramientas imagenológicas como para precisar la extensión nos da lugar a dejar enfermedad. Por lo tanto, el uso complementario de medicación en este aspecto como para manejar el postoperatorio, por ejemplo, es diverso, ¿no? Y así sucesivamente son las preguntas que voy presentando. Otro aspecto que se está marketeando bastante es aspectos no médicos, en la cual la guía plantea que no hay beneficios potenciales y los peligros no son claros, ¿no? En otra reunión ojalá que podamos hablar sobre el tratamiento médico de la fertilidad en la endometriosis. De hecho, los tratamientos hormonales no están recomendados en la cirugía de cara a la infertilidad. Se plantea el uso la determinación de embarazos espontáneos teniendo en cuenta el EFI, que una de las críticas que plantea esta guía es precisamente que los estudios planteados es que no usan mucho el EFI, el índice de fertilidad de la endometriosis. Y el uso de reproducción médicamente asistida. Okay. Como conclusión, podemos decir que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria hormonodependiente de origen desconocido que requiere tratamientos a largo plazo. Las investigaciones deben estar de acuerdo a una terminología que estandarice propuestas y resultados
se sugiere adoptar la terminología planteada el año pasado y que está en la referencia que vamos a poner. Sugerimos adoptar la guía propuesta por el ley de este año como referencia de estudio, de investigación y de libre acceso. Con estas recomendaciones adoptaremos una estandarización diagnóstica y una sistematización del tratamiento, sea médico, farmacológico o quirúrgico. Estas son las referencias. Agradezco al grupo de estudio de endometriosis, donde estamos los colegas que están ahí, y les agradezco su atención. Estoy dispuesto a las preguntas. Gracias. Pasaremos como última ponencia. Tenemos aquí a nuestro expositor, el doctor José Negrón Rodríguez, quien tocará el tema de la sistematización quirúrgica. El doctor Negrón es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en cirugía laparoscópica, director médico del Centro de Endometriosis y Dolor Pélvico, presidente de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembro de la Asociación Peruana de Endometriosis y miembro de la Asociación Americana de Ginecólogos Laparoscopistas. Como el tema es muy visual, doctor Negrón, pasamos a ver sus magníficos videos. Gracias, doctora. Buenas noches. Si me escuchan perfectamente, ¿continúo? Continúe, doctora, adelante. Muy amable. Gracias, en primer lugar, a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, a través de todos sus representantes, por la invitación a presentar este tema, denominado endometriosis profunda, sistematización quirúrgica. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, vamos a hablar algo de la sistematización quirúrgica de endometriosis. Repetir que endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica, estrógeno dependiente, con una producción de elementos proinflamatorios, con factores angiogénicos y neurogénicos, y como consecuencia producen adherencias, fibrosis, dolor e infertilidad como síntomas, pero también lesiones por las cuales tienen que ser visualizadas. Por tanto, las imágenes son necesarias para visualizar las lesiones en enfermedad endometriósica. Por dos razones. Uno, para confirmar la presencia de las lesiones, y dos, para evaluar la extensión de la enfermedad. Ese es el concepto en enfermedad endometriósica. Cuando hemos diagnosticado endometriosis y hemos decidido operar a una paciente, la cirugía debe ser a la medida de la enfermedad y a los requerimientos de la paciente. Todo esto nos conduce a que debemos hacer un adecuado planeamiento quirúrgico. Esa es la clave del manejo de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque endometriosis es una enfermedad, entre comillas, benigna, es muy frecuente en jóvenes y en edad reproductiva. Por tanto, es importantísimo preservar la fertilidad y debemos entender que es una cirugía de riesgo y muchas veces de muy alto riesgo. Por tanto, hay que realizar una cirugía a la medida. ¿Qué cosa significa cirugía a la medida? Significa ser radicales con la enfermedad, ser conservadores con la función, pero sobre todo respetar los requerimientos de la paciente. Por tanto, debemos tener una balanza en equilibrio, donde en un plato está la radicalidad y en el otro está la función. Debe haber un equilibrio entre la radicalidad de la cirugía y la función. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía de la endometriosis profunda? Son dos. Uno, calidad de vida, y dos, fertilidad. En relación a la calidad de vida, para mejorarla, produciendo menos dolor, menor recurrencia e intentar evitar la disfunción. Y en relación a la fertilidad, para mejorarla o por lo menos preservarla. En cuanto a la estrategia se compone bajo dos aspectos, un aspecto general y un aspecto específico. En el aspecto general tenemos la comprensión, la desciolisis, la exposición, utilizando un manipulador uterino, suspendiendo órganos, la identificación de los uréteres, cuando siempre
¿Dónde? En el borde superior de la pelvis. La disección, cuando hay compromiso parametrial. Disección de los espacios pararrectales y al final, reevaluación lesional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y una visión específica de manejo cuando tenemos compromiso del compartimento anterior, cuando compromete la vejiga, cuando tenemos compromiso del uréter, el intestino, el ligamento uterosacro, el parametrio y la vagina. Bien, vamos a empezar a pasar esto. Empezamos con la comprensión. Fíjense, es una pelvis congelada con mucho compromiso intestinal. Entonces, ¿qué cosa significa comprensión? Significa entender la enfermedad endometriósica, significa correlacionar la sintomatología de la paciente, significa correlacionar esta sintomatología con las imágenes y sobre todo tener la comprensión y el entendimiento de lo que vamos a encontrar en el acto operatorio, como están ustedes viendo. Obviamente, para entrar a esto se ha tenido que hacer toda una serie de estrategias y sabemos cuál es el escenario a lo que nos estamos enfrentando. Bien, la segunda etapa es el restablecimiento de la anatomía, que consiste en realizar adhesiolisis, movilización del recto sigmoides, el drenaje del quiste ovárico si es que hay, etcétera, etcétera. Y esto va acompañado de la exposición, que podemos exponer la pelvis mediante un manipulador uterino, suspendiendo órganos, ya sea ovarios, sigmoides o útero, como vamos a ver a continuación. Es una paciente con una endometriosis severa, con obliteración del fondo de saco, compromiso total de la pelvis. Se ve ahí los ovarios que se besan, han visto cómo se levanta el útero. Empezamos el drenaje de los quistes endometriósicos, la suspensión del ovario derecho. Esa es la forma como suspendemos el ovario. Ya no tenemos el TILIF que utilizábamos antes, ahora utilizamos estas agujas y lo suspendemos hacia la pared para tener una adecuada visualización de la pelvis. Ahora en el anexo izquierdo el procedimiento es igual, la adhesiolisis cuidadosa, la suspensión del ovario izquierdo. Por tanto, una vez suspendidos los órganos, podemos tener un escenario como el que podemos observar ahí, con una presentación maravillosa de lo que es el compartimiento posterior, donde podemos ver un gran compromiso retrocervical, compromiso intestinal, compromiso parametrial del lado derecho. Acá vemos un ligamento uterosacro totalmente comprometido, el uréter está comprometido, acá el ligamento uterosacro izquierdo y parte del parametrio posterior izquierdo también está comprometido. Por tanto, tenemos una exposición adecuada de la pelvis que nos va a permitir un tratamiento quirúrgico adecuado. En caso de la paciente no pueda tener una exposición adecuada a través de la vagina, sobre todo en pacientes vírgenes, podemos suspender el útero de la siguiente manera. Bien, importante, el cuarto paso, la identificación de los uréteres.
¿Cuánto identificamos los uréteres? Siempre debemos identificar los uréteres. ¿Dónde? En el borde superior de la pelvis. Importante dato anatómico. El uréter derecho está cruzando la arteria ilíaca externa. El uréter izquierdo cruza la arteria primitiva. Por tanto, hay que tener en cuenta los datos anatómicos. Siempre la cirugía de la endometriosis profunda implica un profundo conocimiento de la anatomía pélvica, sobre todo de la anatomía retroperitoneal. ¿Cuándo debemos disecar el uréter? Cuando hay compromiso del ligamento uterosacro y sobre todo cuando hay compromiso parametrial. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. En este caso podemos observar una disección de la base del ligamento uterosacro del lado derecho. Hay una endometriosis que compromete el parametrio y sobre todo el ligamento uterosacro derecho. Vemos ahí el aspirador está protegiendo la difusión térmica, está separando el uréter y con mucho cuidado. Es una cirugía muy demandante desde el punto de vista técnico. Cirugía muy puntual. Ahí ya podemos ver la arteria uterina que está totalmente disecada y la vamos a individualizar. En otras circunstancias podemos tener un abordaje en el vídeo que se está pasando. Con mucho cuidado para evitar sobre todo sangrado, que es lo que no queremos tener ahí. Y finalmente quiero presentarles, este es un vídeo que ya está editado de largo, pero lo voy a parar por segmentos. Esta es una paciente que fue operada 4 veces de un endometrioma ovárico derecho e izquierdo, y vemos acá unas adherencias que no son el problema. Vemos acá un compromiso severo retrocervical, un gran nódulo que compromete vagina y recto. Pero sobre todo, ahí se puede ver el compromiso intestinal, pero sobre todo tenemos acá el compromiso parametrial. El uréter está comprometido por una extensa fibrosis. Esta paciente ya le habían intentado hacer pasar un catéter de doble J a través de una cistoscopía, porque ya tenía compromiso ureteral y renal, con compromiso de la función renal, y no pudieron cateterizar este uréter. Entonces, el planeamiento quirúrgico era hacer una ureterolisis como primera instancia, y en el supuesto caso que no se conseguía una buena ureterolisis, estaba el planeamiento en realizar una resección ureteral con urétero-anastomosis. Estamos ahí disecando totalmente toda la pared lateral. Acá podemos ver los vasos ilíacos. Todo esto es la infiltración nodular endometrial. Acá podemos ver el nervio obturador, para que vean lo complejo que es manejar esta enfermedad. Acá estamos empezando la ureterolisis. Ya es una ureterolisis ya un poco diferente de las demás. Hay un mayor compromiso fibrótico por la enfermedad endometriósica, y obviamente la lesión está a la vuelta de la esquina, y uno tiene que ser extremadamente cuidadoso para disecar, encontrar los planos adecuados de disección y sobre todo no dañar la vasculatura del uréter, que es lo más importante a tener en cuenta. Pueden ver ustedes ahí la fibrosis marcada. Ya se ha hecho parcialmente la ureterolisis y vemos el nódulo correspondiente. Y finalmente ese es el escenario. Se va a retirar el nódulo parametrial
Y ese es el escenario al final de la cirugía, ¿no? Donde que tenemos el uréter totalmente disecado, se ha hecho una buena ureterolisis, se ha podido salvar el uréter. Obviamente esta paciente tuvo un catéter doble J durante 6 semanas. Acá se ve la arteria uterina, la arteria umbilical, los vasos pélvicos, el nervio obturador, etcétera, etcétera. Bien, el quinto paso es la disección de los espacios pararrectales. Importante momento quirúrgico porque nos va a permitir el acceso adecuado a los paramétricos, nos va a permitir la movilización adecuada del recto sigmoides. Empezamos la disección a la altura del promontorio, esa es la disección del lado izquierdo. Como ustedes pueden ver, ya vieron el uréter, estamos entrando al espacio retroperitoneal y siguiendo las reglas de la disección laparoscópica, siguiendo la burbuja que es la que nos indica el plano quirúrgico, empezamos a hacer una disección sumamente cuidadosa y limpia. Ahí podemos observar ya la disección de lo que es el espacio pararrectal medial o espacio de Okabayashi. La identificación y divulsión cuidadosa del nervio hipogástrico inferior para no lesionarlo y sobre todo respetar las estructuras neurovasculares en la disección del espacio pararrectal. Otro caso, una visión de disección totalmente diferente. Otro elemento importante en la disección en cirugía laparoscópica, fuerzas divergentes, utilizando tracción contra tracción, respetando los planos quirúrgicos, hacemos la disección del espacio pararrectal. Importante dato acá que vamos a poder observar aquí, ¿ya? Esta es la parte neurovascular que va hacia el recto, lo que constituiría el ligamento lateral del recto, que es parte del parámetro posterior, como ustedes pueden ver ahí con mayor detalle. Ahora la disección del espacio pararrectal del lado derecho lo hacemos en esa forma. Acá tenemos un recto comprometido por la adenomiosis retrocervical, un recto infiltrado. Bien, después de haber realizado esto, empieza lo que se llama la reevaluación lesional. Y voy a aprovechar el ejemplo anterior para que entiendan lo que significa la reevaluación lesional. Tenemos ahí disecado, expuesto en el plano quirúrgico, la parte retrocervical con el compromiso intestinal. Y vamos a dirigir nuestra atención a la disección del nódulo retrocervical que compromete el intestino. Entonces, esa es mi visión de disección del espacio recto vaginal. Acá tenemos un nódulo que está infiltrando el recto. Voy a parar acá un ratito también, perdonen un ratito, para mostrarles un detalle anatómico importante, ¿no? Perdón. Esto, plexo hipogástrico inferior. Acá está la lesión rectal, un nódulo que está infiltrando el recto. Bien, otro video cortito importante. Acá nuevamente otro dato anatómico, ¿no? Plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico inferior más o menos está entre 6 a 7 centímetros del margen anal, si no venimos en distancia, ¿no? Y acá vemos una disección rectal profunda del recto inferior y vamos a utilizar una técnica. Este es un video que tiene casi 6 años. Utilizamos BR endocianina para ver perfectamente las lesiones endometriales en esta paciente. Vemos acá la visión original, el negativo y la utilización del BR endocianina. Realmente se ve una imagen espectacular y esto nos permite una adecuada reevaluación lesional. Y ahí es la parte que nos da toda la lesión endometriósica y todos los implantes. Bien, en relación a la endometriosis del ligamento uterosacro y vagina, un dato importante.
¿Cuándo abrimos la vagina? Abrimos cuando hay nódulo, no sistemáticamente. Siempre evitar, sobre todo si habrá resección intestinal. ¿Por qué? Porque el riesgo de complicaciones se incrementa, sobre todo fuga anastomótica o fístula rectovaginal, que son cosas extremadamente serias en cirugía colorectal. Vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos un nódulo que compromete el septum rectovaginal. Esa es la parte, la visualización vaginal. Acá está la palpación del nódulo por vía laparoscópica. Sabemos que tiene compromiso del parametrio. Hemos hecho una disección del espacio recto vaginal. Acá se ve el recto bajo y empieza la escisión nodular. Y ustedes pueden ver que lo que inicialmente se vio al inicio era la punta del Lybre. Es un tremendo nódulo que compromete parte del parametrio posterior. En este caso solamente se va a hacer la sutura de la vagina, la disección total del espacio recto vaginal con el recto sin enfermedad. Está totalmente perfecta y adecuada. Sin embargo, este es un caso diferente. Es un nódulo pararectal derecho, con compromiso del parametrio y con compromiso intestinal. Esa es la imagen laparoscópica. El planeamiento quirúrgico consistía en una resección intestinal. Este nódulo del borde inferior estaba localizado a 6 centímetros del margen anal, por tanto la sutura anastomótica iba a quedar entre 3,5 y 4 centímetros del borde anal, una resección ultra baja con alto riesgo de complicaciones. Ahí podemos ver el concepto de lo que es neuropreservación y preservación de la vasculatura. En este caso se decidió retirar el nódulo vaginal por vía vaginal. Estamos haciendo la anastomosis colorectal, la prueba del aire. Estamos realizando una aumentoplastía para tratar de proteger esas dos líneas de sutura y se va a dejar un drenaje tipo BLOS, que cuando la endometriosis compromete el ovario hay una disminución de la reserva ovárica per se por endometrioma y también por la endometriosis profunda, y la cirugía contribuye también a disminuir aún más la reserva ovárica. 2,4% de la falla ovárica prematura después de la cirugía cuando hay endometrioma bilateral. Y poner especial atención con las pacientes que tienen infertilidad, endometrioma más enfermedad profunda o endometrioma recurrente, que es realmente la gran mayoría de pacientes que tenemos. Y esa es la tragedia, porque ya son pacientes que han sido operadas del famoso quiste endometriósico y que no encuentran solución a su problema o reproductivo o de calidad de vida. Esta es nuestra visión del manejo quirúrgico de un endometrioma, que tenemos una paciente con enfermedad profunda, es una enfermedad severa, como pueden ustedes ver, ovario que se besan, compromiso intestinal, drenamos el quiste endometriósico, evertimos la pseudocápsula, no utilizamos energía, básicamente energía termoeléctrica, utilizamos energía mecánica. Ahí estamos utilizando hidrodisección o una solución de vasopresina, y lo que hacemos es escindir, partir la cápsula en dos, y es como si peláramos una naranja. Como ustedes ven, no hay oasis sangrado, es una cirugía totalmente exangüe. Terminada la escisión de la pseudocápsula, regresamos al ovario a su posición original y utilizamos barreras antiadherentes y hemostáticas. Test de seguridad. Cuando hacemos cirugía colorectal tenemos dos formas de evaluar la integridad del intestino: a través de la prueba neumática, y si hay algún resquicio de fuga, utilizamos azul de metileno, y el uréter a través de la cistoscopía. Y vamos a poder discutir de repente en algún momento si realmente son test de alta seguridad. Acá podemos ver, ya vimos en un video anterior, que estamos haciendo una anastomosis colocolónica.
colorectal, perdón, y se va a probar el intestino a través del test del aire. Se pone agua en la pelvis y se insufla a través del recto y no hay burbuja, significa que es un test negativo. Doctor Negrón, ¿tiene 5 minutos? 5 minutos o 1 minuto. 1 minuto para usted. Perfecto. Ahí vemos una cistoscopía para ver la integridad de los uréteres. Eso solamente nos dice que está funcionando, pero si hay una ureterolisis extensiva, probablemente no sea lo más adecuado. Por tanto, es importante utilizar un catéter doble J cuando hay ureterolisis extensivas. Bien, voy a terminar compartiendo un pensamiento aristotélico que sirve para todos los aspectos de la vida de un ser humano, que dice: somos lo que hacemos repetidamente, la excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y quería iniciar con recalcar, tomando en cuenta, doctores, que la endometriosis, catalogada como una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva, y es como así se debe educar a la paciente que tenga el diagnóstico, la alta probabilidad de diagnóstico clínico. ¿Cómo podríamos nosotros, sin tener, porque tomemos en cuenta de que estamos llegando a nivel nacional a colegas que quizás estén en atención de primera línea, en las cuales no tengan el acceso a salas quirúrgicas, y yo sé que puedan derivar quizás a otro nivel de atención, pero para que esta paciente pueda ser atendida y que esta consulte por dolor pélvico y tenga el acceso, quizás no a una sala quirúrgica, quizás a un ecógrafo, ¿cómo podríamos nosotros ayudarla a ella, si con el diagnóstico clínico, de la mano con el ecógrafo, doctores, ¿no? Principalmente en la parte del diagnóstico, doctora Barbieri, niña Barbieri, por favor. ¿Me escuchó? Sí. Sí, porque en el diagnóstico, si tenemos el cuadro clínico de alta sospecha de endometriosis y no tenemos el acceso de poder llegar a una cirugía laparoscópica, tomando en cuenta que el gold estándar es la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? Y está aún cuestionado, ¿no? Ahora por otras entidades, otras sociedades, ¿no? Actualmente, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros acompañarnos de ese diagnóstico tomando de la mano por la ecografía, por alguna herramienta que tenemos casi la mayoría de los ginecólogos a la mano, porque es más accesible? Es un dilema con el que hasta hoy tenemos que lidiar, ¿no? ¿Qué pacientes van a la laparoscopía diagnóstica? Los pacientes que van a la laparoscopía diagnóstica son los pacientes que tienen ecografía normal o reportada como normal, que tienen una resonancia reportada como normal y que probablemente no estén funcionando o no tengan buena respuesta al tratamiento médico que hemos elegido. Generalmente esas pacientes son las que mandamos a la laparoscopía diagnóstica, porque todo está normal. Lo que debemos hacer, en mi opinión, es volver al punto cero en esta paciente y determinar, esta ecografía que se hizo esta paciente que sale negativa, ¿es una ecografía hecha por una especialista en ecografía endometriosis? Esta paciente que le mandé la resonancia, ¿no requería gel intravaginal para poder ver realmente la interfase rectovaginal o vesicovaginal? O sea, me parece que estamos yendo demasiado a una laparoscopía diagnóstica que realmente
y lo dice el estudio del grupo del profesor Mauricio Bravo, no tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad para varios tipos de endometriosis, que sí podría tenerla una ecografía transvaginal, un mapeo ecográfico. Hoy estamos hablando ya de mapeo ecográfico en Lima, lamentablemente, no sé cómo estemos en provincias, pero en Lima estamos hablando de mapeo ecográfico, lo que los chilenos llaman ecografía extendida. Entonces, realmente esta paciente ha sido diagnosticada y realmente esta paciente no tiene endometriosis o no puedo saber, o hay que repetir esa ecografía, o hay que poner gel intravaginal en esa resonancia, o hay que evaluar bien a la paciente, reevaluar la historia clínica, ¿no? Eso en mi opinión, hoy en día no da lugar a la laparoscopia diagnóstica. Tenemos muchísimos recursos en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestro consultorio, pero también hoy tenemos un centro de diagnóstico de endometriosis en Lima. Tenemos especialistas en clínicas, en hospitales, en ecografía. O sea, tenemos los recursos suficientes como para no mandar a una paciente a una laparoscopia diagnóstica. Y el segundo punto, con esto termino, es que la laparoscopia diagnóstica no tiene un plan quirúrgico. Uno no entra a una laparoscopia diagnóstica, entra a ciegas a ver qué cosa hacemos, ¿no? Y eso muchas veces está en favor del médico, y estas son las pacientes que vienen al consultorio a decirnos, el médico, ¿qué hicieron en esa laparoscopia? Me dijeron que me limpiaron, pero que tenía el intestino pegado, me sacaron el quiste, me limpiaron, dice, ¿no? Entonces, no hay forma de que una paciente con endometriosis entre a una laparoscopia sin un planeamiento quirúrgico. Eso es un pecado mortal en endometriosis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando entramos donde una paciente, ponemos un laparoscopio y nos damos cuenta que es una pelvis congelada por endometriosis, lo mejor que podemos hacer en ese momento es terminar la cirugía, salir y no hacer nada. Primum non nocere, ¿no? Es mejor no hacer nada que hacer daño. Y hacer una laparoscopia incompleta es hacerle daño a esa paciente. Pero es algo que siempre estamos comentando todas las exposiciones, todos los años, y venimos repitiendo lo mismo. Yo creo que deberíamos hacer algo para que esto cambie, y siempre decimos lo mismo cada año. O sea, tenemos que partir desde la educación, desde bases, porque aquí estamos hablando con 3 ponentes que están en Lima, que están súper entrenados porque son expertos en endometriosis, pero tenemos una llegada a nivel nacional en las cuales tenemos que partir de línea base, desde los policlínicos, y de cómo saber hacer el diagnóstico, referir. Yo estoy de acuerdo acá con alguna de las preguntas, por eso acá justo veo y tengo que transmitirla, porque el doctor Roberto Linagorta hace esta pregunta, los felicita a todos por las excelentes ponencias, y nos dice que la endometriosis es una enfermedad compleja. Una muestra es que esta sesión nos ha dejado muchas preguntas y muy pocas respuestas, y va a ser siempre así. Todos los años tenemos siempre estas mismas discusiones porque no hay un consenso. Una de las conclusiones más controvertidas de las recientes guías de la ESRE es que la laparoscopia no es más el gold estándar para el diagnóstico. ¿Cuál es la opinión de los expositores respecto a ellos? Y es la pregunta para los 3. Por favor, creo que ya Rodrigo nos dijo parte de su versión. Quisiera, por favor, la intervención del doctor Negrón, laparoscopista, y el doctor Zapata también, por favor. Gracias Miriam por la pregunta. En realidad yo nunca me creí el tema de la famosa laparoscopía como el gol estándar del diagnóstico. En principio porque la endometriosis es una enfermedad que hay que entenderla como una enfermedad sistémica, como ser diabético, como ser hipertenso. Es una enfermedad que tiene muchas aristas, con un gran componente inmunológico y un gran componente inflamatorio. Por tanto, la piedra angular de diagnóstico de esta enfermedad es la parte clínica. La parte clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico cuando hay acceso a la pelvis, es, digamos, la gran parte del diagnóstico. Si a eso le adicionamos imágenes, realmente tenemos cuasi
cuasi diagnosticado la enfermedad. Partamos por grupos etarios. Es infrecuente, sería extremadamente raro que una mujer de 24 o 25 años con un nódulo rectal de 3-4 centímetros que compromete 50% de la pared intestinal, de la luz intestinal, que tiene rectorragia, dismenorrea severa, disquesia cíclica, etcétera, 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 de los temas que hemos comentado, que tenga un cáncer rectal. ¿Correcto? Por tanto, mucho de la sintomatología también tenemos que extrapolarla al grupo etario. Diferente, por ejemplo, en la mujer que es perimenopáusica o posmenopáusica, que tiene dolor y que tiene masa pélvica. Y si tenía endometriosis, las imágenes van a ser totalmente diferentes que una mujer en etapa reproductiva. Por tanto, mi visión diagnóstica y de manejo va a ser radicalmente diferente. Entonces, examen clínico e imágenes realmente tienen un valor fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad. Y volviendo a la pregunta anterior, yo me iría mucho más atrás, a la parte de salud pública. Y la parte de salud pública tiene que ver mucho con la comunidad. Estamos en el siglo XXI y todavía seguimos con los mitos, no solamente en la comunidad, que es entendible, sino en la comunidad médica, en la comunidad proveedora de salud. Es cierto, la abuela dice, cuando la nieta se queja y la chica de 12, 13 años le dice, mamá, me duele mucho, llaman del colegio, se desmayó. La llevan al proveedor de salud y dice, no te preocupes, así es, cuando crezca le va a pasar, cuando tenga relaciones sexuales le va a pasar, cuando tenga su hijo, ¿qué va a pasar? No le va a pasar nunca. Y se pierde un valioso tiempo de diagnóstico. O a la adolescente o a la posadolescente, 23, 24 años, que tiene exactamente igual, va al ginecólogo, tienes que embarazarte. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué tengo que embarazarme, doctor? Quiero tener una vida sin hijos ahorita. Quiero embarazarme de acá a 10 años. Pero sin embargo, esa receta la seguimos escuchando. ¿Qué cosa significa eso? Educación, educación, educación. Entonces, hay un nivel primario de atención. El nivel primario de atención tiene que, digamos, tener una educación respecto a esta enfermedad para transmitirlo a la comunidad. Él es el tamiz de lo que le llega, y ese proveedor de salud de primer nivel tendrá la posibilidad de derivar a la paciente a un segundo nivel, y el segundo nivel, cuando los casos son complejos, lo deberá a un tercer nivel. Yo creo que así podría funcionar las cosas. Entonces, partimos de la educación. Y como estamos ahorita en el país, yo creo que va a haber tremendos baches en cuanto a la educación médica. Yo no sé qué opina el doctor Zapata. Gracias, después de tu charla 2, yo no tengo mucho que decir. Solamente una anécdota. El día de ayer, la AGL presentó un webinar que todavía está vivo porque se puede activar, sobre el uso de la clasificación de la AGL 2021, protagonizada también por el presidente actual de la AGL, que es el doctor Mauricio Bravo, que a propósito mañana va a hablar en el webinar que hace la asociación del Apendo. Lo interesante es que esta clasificación, como repito, es quirúrgica, no es prequirúrgica. En nuestro nivel, en el Perú, estamos en el diagnóstico prequirúrgico, como bien se ha hablado, a nivel del planeamiento estratégico, el planeamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque la primera controversia que sembró fue de que de hecho no va a haber laparoscopía diagnóstica, pero lo que sí debe haber en el diagnóstico diferencial es la biopsia en algún momento, sea por métodos no invasivos o por métodos mínimamente invasivos, pero es que la laparoscopía diagnóstico ya no, porque efectivamente se puede diagnosticar primero por el examen clínico, segundo por las imágenes, tercero por la evolución de este problema. Volviendo a la anécdota que les quería decir, que el día de ayer planteaban el uso de la aplicación que tiene esta clasificación. Y los videos que se presentaron fueron con robots.
En el Perú no usamos robo. Nuestros vecinos lo usan. Colombia, Chile lo usan. Ahora, ¿en qué nivel estamos realmente nosotros, como bien se dijo, en la educación médica, como para poder gestionar lo moderno, como dijo Rodrigo, primero el usar la energía adecuadamente, usar el avance tecnológico hasta la inteligencia artificial para poder hacer un buen diagnóstico? El asunto son los niveles de atención. En un ejército, y lo digo como militar, es importante desde el soldado hasta el general. ¿Por qué? Porque todo es un equipo. Hablamos de tres niveles: el nivel primario, de atención primaria, desde los profesores, como nos muestra en Nueva Zelanda, las profesoras tienen que educar a las chicas que, por ejemplo, tienen un 10% de aborto natural, que tienen el dolor con la regla, que es algo anormal. Las enfermeras, los obstetrices, a nivel primario, los médicos generales, los que recién han egresado de la facultad, son un nivel de atención primaria. Están educados para eso, se está motivando eso. En el nivel secundario, que somos la mayoría de nosotros, que somos ginecólogos generales, no tenemos médicos subespecialistas en medicina reproductiva como escolarizada, como para que ubiquen la endometriosis en el contexto de la medicina reproductiva. Entonces, eso es con cultura económica en salud. O sea, no solamente es de decir hay que referir, sino que hay que educar para saber referir. Nada más, porque esto es mucho. Gracias. ¿Puedo agregar una cosa? ¿Puedo? Bueno. Bien, el doctor Zapata se refirió a la clasificación moderna de la ASRM, que si bien es como lo ha mencionado, pero yo considero que hay una clasificación que, digamos, es muy más acomodable a lo que es la enfermedad endometriósica, sobre todo la forma profunda de la enfermedad, y que nos permite hacer un planeamiento quirúrgico como es ENCIAN. Y me explico. Por ejemplo, si, digamos, estamos entrenados adecuadamente en evaluar los compartimentos para diagnosticar profundidad lesional o compromiso intestinal, con una ecografía de un profesional entrenado en endometriosis, yo puedo saber si hay compromiso en el componente A, en el componente B, en el componente C o en el componente FB, de 1, menos de 3 centímetros o más de 3 centímetros. Y hay un trabajo interesante publicado por el grupo de Guernot, grupo de Lis, donde que se relaciona adecuadamente con una alta especificidad y sensibilidad, cuando se hace ecografía y diagnóstico ecográfico de elección profunda en el compartimiento A y en el compartimiento C, casi como más del 88% de sensibilidad y casi un 90 y tantos por ciento de especificidad. Más bien el componente B es un poco más complejo de evaluar, o sea, la sensibilidad y más o menos llega al 60% y 80% la especificidad. Por tanto, sí, en mi opinión, es una clasificación muy importante tenerla en cuenta, porque me va a permitir tener en mi cerebro qué es lo que voy a encontrar, a qué me voy a enfrentar. Si me dicen, por ejemplo, que tengo una lesión comprometiendo el recto y la vagina a 5 centímetros, sé el riesgo alto de comorbilidades o complicaciones, no solamente funcionales, sino complicaciones serias en la paciente, si es que va a ser sometida, por ejemplo, a una resección colorectal. Esa es la opinión que tengo respecto de ello, ¿no? Si alguien quiere adicionar algo, ¿no? Y hablando de tratamiento de primera línea, aquí el doctor Héctor Cifuegos Solís nos pregunta: ¿qué precauciones deben tenerse al emplear progestágenos orales para tratamiento de endometriosis en adolescentes, doctor Zapata? Y se complementa con la pregunta del doctor Javier Barba: ¿por cuánto tiempo debería prolongarse ese tratamiento farmacológico en jóvenes? Los estudios del uso, por ejemplo, del Dienogest
van a 18 meses por medio, ¿no? Ahora, el problema con los adolescentes es el uso de los agonistas, que deben usarse a partir de los 18 años. Esa es la respuesta que puede dar. No con las progestinas. Sí, pero por eso ¿no? estoy comentando porque sí, hay muchas veces que pacientes usan más de 18 meses porque se sienten aliviadas del dolor y lo continúan usando, porque ya tenemos más de 2 años con esos tratamientos. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes de que puedan continuar usando ya a sabiendas de que son 18 meses el uso indicado en los estudios establecidos, pero quieren continuar porque no quieren llegar al dolor, porque dejan de utilizarlo y vuelven a tener el dolor? Lo primero que hay que tener en cuenta, y siempre se lo decimos a las pacientes, es que no se sabe el origen de la enfermedad. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando antalgina para la fiebre. Así es. Estamos dando un calmante, que efectivamente la progesterona tiene un rol antiinflamatorio, que es una irónica que tiene un rol protagónico en el manejo del dolor, pero no está tratando la enfermedad, tanto que la guía, de la cual me siento casi fanático, la guía de Lesde los llama tratamientos empíricos a las píldoras y a los progestinas. Son empíricos porque es una especie de ensayo-error, ¿no? O sea, no estamos tratando el problema en sí porque no se sabe la causa. Tanto que cuando se deja de usar es reversible el asunto. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Todo el deterioro inflamatorio que está ocurriendo a nivel sistémico, como ya se ha dicho, según varios artículos, bueno, pues está afectando el hígado, el cerebro, una serie de aspectos que son extrapélvicos. Entonces, yo creo que si la figura ha sido un poco coloquial de decir antalgina para fiebre, pero no estamos tratando el problema de fondo. Ok. ¿Yo puedo hacer un comentario adicional? Claro. Bien, yo entiendo la visión del doctor Zapata. Efectivamente no hay una etiología conocida, hay todo un cuadro sindrómico en esto, ¿no? Pero la pregunta era puntual, sobre la utilización de progesterona en adolescentes, ¿correcto? De progestinas en adolescentes, bien. Progestinas. Tal vez lo que más se ha evaluado últimamente es la utilización de una progestina de última generación, que es el Pienogest, y comparado con análogos, ¿no? En realidad es cierto que no se debe dar análogos en adolescentes excepcionalmente por muy cortísimo tiempo, por una serie de efectos colaterales. Uno de los efectos colaterales es sobre la salud ósea, la masa ósea. Las progestinas, sobre todo este producto de Pienogest, está demostrado que recién empieza a alterar la masa ósea después de 1 año de utilización, y el porcentaje de disminución, de pacientes afectadas no es alto, es solamente en el rango del 2,6%. Por tanto, sí es un medicamento seguro que se puede utilizar en el adolescente. Ahora, hay muchos que en contraposición a esto prefieren utilizar anticonceptivos con bajas concentraciones de estrógeno, ¿no? Pero hay que entender también que un anticonceptivo de 20 a 30 microgramos, con 20 a 30 microgramos de etinilestradiol tiene 4 a 5 veces del valor basal de estrógeno de una paciente, ¿no? Por tanto, va a persistir un cuadro hiperestrogénico y tal vez no sea lo más adecuado para la enfermedad. Y eso, en retrospecto, se ha demostrado, porque hay un trabajo ya de mucho tiempo, de más o menos el año 2017, del profesor Chaperon, donde muestra recurrencia de la enfermedad después de la supresión recurrencia de síntomas después de la supresión de tratamientos anticonceptivos en pacientes que fueron tratadas desde la adolescencia. Entonces, y veían que había progresión de la enfermedad. Por tanto, aparentemente, esa cantidad de 4 a 5 veces el valor de estrógeno basal en esa adolescente que recibió 5 años, 10 años antes de su tratamiento con anticonceptivos orales, la enfermedad siguió progresando. Ok. La otra cosa en relación al tratamiento, 30 segundos, ¿no?
la ciencia básica nos ha ayudado para entender por qué el tratamiento farmacológico solamente es positivo en 2/3 de los pacientes. Hay 1/3 de pacientes que no va a responder adecuadamente al tratamiento, o el tratamiento cada vez va a ir disminuyendo su efectividad en función del tiempo. No entendíamos por qué sucedía. Hace un par de años salió un par de artículos de ciencia básica que demuestran que está relacionado a la cantidad de receptores de progesterona B. Entonces, las pacientes que tienen algo de progesterona B van a responder al tratamiento, y las que tienen poquísimo o no tienen, ellas no van a responder al tratamiento, por tanto, van a ir a algún otro tipo de tratamiento y probablemente quirúrgicos. Y viene el otro gran dilema. Mucho de lo que se hace en endometriosis está en el campo de la parte empírica. O sea, tratamos lesiones macroscópicas y tratamos de mejorar el estado inflamatorio de la pelvis utilizando fármacos que van a disminuir el proceso inflamatorio. Esa es la visión. Acá tenemos otra pregunta del doctor Randolfo Pinto. Bueno, ¿qué opina del tratamiento quirúrgico de la endometriosis? ¿Se puede considerar similar a la citorreducción como el cáncer de ovario? ¿Hablar de citorreducción óptima y subóptima de la misma forma? ¿Y qué rol tiene el CA-125? ¿Cuán útil se le puede considerar cuando es positivo? Al doctor que hizo la parte quirúrgica, doctor. Bien. Bueno, ya el doctor Rodrigo Muñoz ha hablado de que el CA-125 realmente no tiene ningún valor en realidad, ¿no? Ni para diagnóstico, ni para evolución de la enfermedad. Si bien mucho de la cirugía compleja en endometriosis se acerca más o menos a cirugía oncológica, y a veces es más compleja que hacer una cirugía oncológica, no se puede hablar en términos de hacer cirugía subóptima. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico: el cáncer colorectal. Márgenes libres de enfermedad. En endometriosis no funciona así. En endometriosis lo que tengo que hacer es resección mínima, porque sé que alrededor del 40% va a quedar lo que se llama lesión microscópica en el intestino sano. Bueno, por tanto, no se puede hacer cirugía óptima, entre comillas, con la visión oncológica como lo maneja el oncólogo, no es tanto así. Utilizamos, cierto, sí, el concepto quirúrgico oncológico de lo que es disección extensiva de pelvis, etcétera, etcétera, disección nerviosa, lo que sea, pero no va con esa visión. No tiene una visión oncológica citorreductora. Ok. Aquí hay otra pregunta para el doctor Rodrigo. ¿Existe la siembra endometriósica cuando se rompe un endometrioma, como sucede en el cáncer de ovario? Y entonces, ¿por qué las llamadas metástasis endometriósicas en el pulmón, ombligo, genitales, boca y nariz? ¿Por qué ocurre? ¿Qué debe hacerse para evitar este problema? Ok, para complementar en primer lugar la respuesta anterior del doctor Negrón, no solamente no hay márgenes de seguridad, sino que en algunos casos es prudente, es aceptado dejar enfermedad, cosa que es inaceptable en cáncer, ¿no? En cáncer yo no puedo dejar parte del tumor, no puedo dejar lesión en el ovario. En endometriosis, en algunos casos, en pacientes que no tienen hijos y que tienen reserva ovárica baja, es prudente dejar pseudocápsula del endometrioma en el ovario con el objetivo de que la cirugía no sea deletérea o disminuya mucho más la reserva ovárica de lo que lo hacía el endometrioma per se, hablando de endometrioma, pero esto se extrapola a todas las estructuras o a todos los tipos de endometriosis, ¿no? Entonces es un punto más para desterrar la visión oncológica de la endometriosis. La endometriosis no es cáncer y no debe ser vista como cáncer. Eso
estoy de acuerdo con eso del doctor Negrón. No hay siembra con células endometriales porque las células que están dentro del endometrioma no son células activas. Sin embargo, lo que se llama metástasis en endometriosis, porque hay lesiones en fosas nasales que hacen que pacientes tengan epistaxis catamenial, porque hay lesión en el diafragma, porque hay lesión en el pulmón. Una de las teorías de la endometriosis es la metástasis linfática, ¿no? Células endometriales con receptores para hormonas que viajan como una metástasis y que se implantan y que eso produce además una reacción inmunológica, una respuesta inflamatoria y hace que haya una siembra, pero de una célula activa. Cuando se extrae una lesión a través del ombligo y no se toman las medidas correctas, lo que se hace es dejar células endometriales en el ombligo y esas células responden a hormonas, tienen receptores hormonales. Estoy dejando una lesión y estoy sembrando una lesión en el ombligo y esa paciente vuelve con un endometrioma en la pared. Eso lo hemos visto también en más de una oportunidad. Pues no es metástasis, es que arrastramos células a través de algunas otras estructuras. Y, repito, las células del endometrioma, el contenido endometriósico no son células activas. Es por eso que no existe la siembra de enfermedad cuando se rompe un endometrioma, como sí sucede cuando se rompe un cáncer de ovario. Una de las múltiples teorías pues es las células madre, ¿no? La metaplasia que puede haber, ¿no? Que no necesariamente es, como se ha dicho, metástasis, ¿no? Sino que la transformación de estas células. Y aquella paciente con enfermedad ovariana se debe conservar sobre vitrificar sus óvulos. ¿Están de acuerdo con ello? Con endometrioma, con endometriosis en ovario. ¿Le propondrían? Absolutamente sí. En una paciente con endometrioma, con endometriosis, siempre debe ser una prioridad o siempre debe tener en el plan de manejo de esa paciente, ofrecerle a esa paciente criopreservación de óvulos. Absolutamente de acuerdo con eso. ¿Cuándo se lo propondría? ¿A qué edad? ¿Desde qué edad se le propone? O sea, no estamos hablando de pacientes jóvenes, ¿cierto? Lo mejor es lo antes posible. Si es una paciente de 25 años, ese es el momento. Es muy difícil hablarle de esto a una paciente de 16 o 17 años que viene con su mamá a la consulta, ¿no? Es muy difícil hablarle a ellas sobre criopreservación de óvulos y sobre el pronóstico o lo que pudiera suceder en adelante, ¿no? Pero el concepto más importante es que el mejor momento es lo antes posible. En dos palabras, la guía es publicada este año y basada en evidencias con sus respectivas referencias, cuestiona esa actitud, ¿no? de hacer preservación de todas maneras. Faltan estudios que demuestren que hay efectividad en ese sentido, ¿no? O sea, que sea una recomendación absoluta, no lo cuestiona, lo pone como un tema para estudiar y revisar. Doctor Zapata, aquí nos hace una pregunta el doctor Carlos Enrique Chuquicaja. ¿Algún comentario sobre la dihidrogesterona en comparación con el Dinogest? Como se afirmó en la ponencia, no se encontró en la medicina basada en evidencias mayor diferencia entre los progestágenos, no. Puede usarse desde hidroxiprogesterona hasta el Dinogest y todo eso. Hay mucho de mercado en esto, o sea, yo creo que los estudios nos van a decir hasta el momento, en esta guía publicada en febrero de este año, que no hay diferencia entre estas progestágenos. Se ha hablado mucho del tratamiento
quirúrgico, pero también debemos que tomar en cuenta, como la paciente tiene dolor pélvico crónico, hay tratamientos adyuvantes que no son netamente médicos directamente, o sea, dirigidos por el médico, sino por paramédicos, como la fisioterapia, ¿no es cierto?, que trabaja mucho en dolor de piso pélvico, ¿no? Entonces que tiene muchos beneficios. Para ello, aquí al parecer el que nos está haciendo la pregunta tiene experiencia en ello, y si se ha visto una relación o se está trabajando mucho con la fisioterapia en piso pélvico para dolores pélvicos crónicos de pacientes con endometriosis profunda. La guía, volvemos a la referencia, ¿no? Porque esto es un análisis de la medicina china, el yoga, las dietas, etcétera, la vitaminoterapia, que está muy vigente ahorita. Sin embargo, no lo recomienda porque faltan estudios o sus efectos todavía a largo plazo, como enfermedad crónica que es, están siendo no adecuadamente documentados. Bueno, agradezco a la ponencia de los 3 colegas, magníficas sus exposiciones. Doy paso al doctor Ciudad para que pueda dar culminación al simposio del día de hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias. Realmente, a nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, agradecemos la brillante coordinación que ha tenido el doctor Zapata en poder convocar a los ponentes de primera línea en esta sesión científica. Agradecemos al doctor Rodrigo Muñoz, al doctor Negrón y a la excelente moderación de la doctora Miriam Contreras. A ustedes, gracias a todos ustedes, gracias a todos los presentes. Muy buenas noches y hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Ok, gracias. Hasta luego.